esta computadora. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos todos a una nueva sesión de su mentoría para profesores de español avanzado. Esta es nuestra sesión número 9. Hemos ya estado aquí durante 8 sesiones desde el comienzo del año. Esta es la número 9 y mi pensamiento desde un comienzo era presentar 12. Así que yo creo que hacia finales de abril, antes del examen, que el 16 de mayo, ya habremos completado la sesión número 12. La sesión de hoy, número 9, está dedicada a la conversación simulada. La sesión número 10 estará dedicada a la comparación cultural. Y las sesiones 11 y 12 estarán dedicadas a cosas muy generales, ¿no? Del examen. Pero ya estamos completando cada una de las secciones. Si ustedes no han tenido oportunidad de ver la presentación en vivo, pues los invito a que vayan a mi canal en YouTube, que allí están todas las sesiones grabadas. Hay una parte en el canal, en la lista, que está dedicada a la mentoría para profesores de español avanzado. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de la conversación simulada. Entonces tengo esta presentación aquí que ustedes están viendo y voy a bajar estos controles un poquito. Muy bien, muy bien. Entonces, sigue llegando gente, ya somos 20, está muy bueno. Seguimos. Entonces, estrategias para una conversación simulada exitosa. Eh, es importante saber que por lo general, y cuando nosotros tratamos de hacer conversación en las clases y nos guiamos por el libro de texto, pues los temas que se proponen en estas conversaciones no son, sí, esos temas que como que interesan mucho a los estudiantes y se convierten en una práctica de lengua con temas muy generales que a veces logran aburrir a los estudiantes. Entonces, en general, no solamente estamos hablando aquí de la conversación simulada, sino en general, cuando nosotros traigamos conversación a la clase que debería ser constantemente, ¿verdad? Es importante que pensemos en temas que le interesen a los estudiantes, ¿sí? En temas que realmente los motiven a querer decir algo. Es que cuando no tenemos la necesidad de comunicar, pues no vamos a esforzarnos. Recuerden aquella frase que dice que es muy importante escuchar con la intención de entender, pero también es muy importante que nosotros como profesores traigamos temas que realmente motiven a los estudiantes a decir algo, que quieran decir algo. A veces pensamos entonces que tenemos que conocer sus gustos musicales. ¿Qué es lo que están escuchando hoy día? ¿Qué películas están viendo? ¿Qué juegos están jugando en video? Mm, ok, está bien, pero es que tenemos clases de 20, de 30 estudiantes y puede ser que algún estudiante le encante ese videojuego violento, pero que a otros no. Puede ser que a un estudiante le guste esta banda de rock, o yo no sé si el rock todavía sea actual o no, pero puede ser que a otros no. Entonces, como que asumimos que todos están en la misma parte. Esos temas, entonces, tienen que ser temas universales. Es decir, cuando hablamos acerca de las relaciones interpersonales, cuando hablamos acerca de la amistad, cuando hablamos acerca de las relaciones familiares, que son temas interesantes, no son temas muy específicos, pero que ellos quieren decir algo con respecto a esos temas. Que esos temas también de alguna forma los entretengan, ¿no? Que les interesen, los entretengan y por ende los motiven. Entonces, cuando hablamos acerca de la conversación en general, también cuando nosotros practiquemos conversación, hay que dejar de lado la corrección gramatical constante, porque eso no va sino a interrumpir eh, el mensaje, ¿verdad? Y puede hacer que el mensaje no esté bien elaborado, pero sin embargo
vale la pena dejar que los estudiantes continúen y después a través de la ejemplificación, a través de la exposición a unas conversaciones bien elaboradas, unos ejemplos bien trabajados, el estudiante va corrigiendo poco a poco esos pequeños errores que a veces a nosotros como que nos daban dolor de cabeza y los interrumpíamos inmediatamente cuando querían expresar algo. ¿Quién quiere decir algo cuando alguien más lo está interrumpiendo en el mundo real? Cuando tú estás hablando con un amigo, con una persona, y esa persona cada vez que tú vas a decir algo te interrumpe, pues número uno, se te olvida lo que ibas a decir y número dos, causa mucha frustración. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje de lenguas, pues el estrés sube al límite porque se le olvida totalmente al estudiante lo que quería expresar en la segunda lengua. Es importante que nosotros le pidamos a los estudiantes su opinión acerca de lo que estamos haciendo en clase. Yo realmente no hablo mucho de ejercicios de conversación porque para mí la conversación es la base fundamental de la clase. Para mí la clase tiene que ser un espacio en el que conversemos casi todo el tiempo. Claro, tengo que dejar espacio para la lectura, para la escritura, pero la conversación es básica, entonces es el eje fundamental en la clase. Pero si ustedes tienen una sección de conversación y no todos los días hacen conversación, sino que definen que en unos días específicos, en una hora específica se va a hacer conversación, siempre es importante que tengan el feedback de los estudiantes, nuevamente para preguntarles qué temas les interesan, los estímulos que les están dando para la conversación son fáciles o difíciles y que sugieran qué herramientas les ayudarían a ellos a mejorar en esa conversación, ¿no? En ese intercambio de mensajes. Es importante siempre empezar con esos estímulos generales, es decir, que sean muy comprensibles y que estas conversaciones eh, más adelante ya empiecen a usar un vocabulario muy específico. El problema con las clases de AP que he observado es que como nosotros estamos bajo la presión de que el estudiante adquiera un vocabulario más especializado y más académico, eh, como que nos afanamos para que se aprendan todas esas palabras, ¿no? Las palabras nuevas. Entonces, en lugar de tener un estímulo de un input que sea comprensible y que los conecte con el tema, vamos directamente al uso de esas palabras nuevas. Y lo difícil de esto es que muchas veces cuando se traduce esa palabra a la lengua nativa del estudiante, encontramos que ellos ni siquiera saben qué significa esa palabra en su propia lengua, porque como es lenguaje académico y elaborado, es un lenguaje de un nivel más alto, pues no han tenido la oportunidad de usarlo a veces en una clase o ni siquiera en su vida normal. Entonces, por eso es tan importante que empecemos con un estímulo muy general y comprensible para después irnos moviéndonos hacia un vocabulario más específico, más especializado. No hay ningún problema en trabajar con sinónimos. A mí me ha resultado mucho más efectivo trabajar con sinónimos que trabajar con definiciones. A veces cuando pues estoy un poquito cansado, me pongo a mirar a ver si hay un Quizlet o hay un Gymkit o un Kahoot sobre algún tema que estemos trabajando y me doy cuenta que muchos profes trabajamos la definición en español. Entonces tienen las palabras y la definición en español. Y yo pensaba así también, ¿no? En el pasado yo decía, bueno, les estoy dando la definición en español, eso hace que ellos adquieran más español a través de la definición, pero en realidad se confunden muchísimo porque ellos quisieran ver inmediatamente la traducción al inglés, ¿verdad? Pero bueno, no queremos hacer la traducción directamente. Entonces trabajemos con sinónimos, con sinónimos. Ya estamos contando desde la clase de AP Lengua hasta ahora la clase de AP Literatura con un grupo. ¿Cuántas palabras diferentes tenemos para decir muchacho? ¿Sí? Por ejemplo, gurises, por ejemplo, chiquito, por ejemplo, rapaz, cosas que hemos encontrado en diferentes lecturas, lecturas literarias y lecturas no muy literarias. Y creo que ya llevamos como unos 9 o 10 sinónimos.
Pero entonces eso se hace memorable. Entonces les aconsejo que trabajemos mucho a partir de los sinónimos. Muy bien. Esa conversación pequeña, small talk, informal, es supremamente importante. A veces creemos que porque están en la clase de AP es indispensable que hablen por lo menos por 5 minutos, eh, que mantengan, ¿no? Como esa conversación. Sí, sé que es importante, pero para llegar ahí tenemos que permitir que ellos trabajen y practiquen conversaciones que son muchísimo más cortas que lo que estamos viendo más adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué temas podemos traer, así como generales, que les llamen la atención a los estudiantes, que sean controversiales? ¿Y por qué pueden ser controversiales? Obviamente, hoy día el tema de las redes sociales es importantísimo. El tema de las redes sociales, especialmente con la red de Instagram, en donde la gran mayoría de nuestros estudiantes tienen una cuenta y son activos en esas cuentas de Instagram y Snapchat. Entonces, ¿cómo hacer estos temas relevantes y cómo eh, sugerirles a ellos que tengan una discusión, ¿no? Acerca de lo positivo, de lo negativo? Temas como, por ejemplo, los servicios de streaming de películas. Cuando hablamos acerca de Netflix y que otros utilizan Hulu y que otros están utilizando Amazon y que otros están utilizando, hay tantos servicios, HBO Max, hay tantos servicios diferentes, que, bueno, los pros y los contras de cada uno de ellos. Los intereses personales, pero intereses a nivel de, por ejemplo, medios de transporte, intereses a nivel de qué tipo de ropa les gusta llevar, que en última son muchos de los temas AP también, pero es cómo los presentamos. La religión, ¿cuál es su posición frente a la religión? Si su familia es muy religiosa o no, qué tipo de religión, qué piensan ellos acerca de la religión, está bien no seguir la religión, controversial. Y como dije anteriormente, el tema de las relaciones interpersonales como la amistad y de la música, pero en cuanto a la música tenemos que ser muy abiertos y no pretender que todos escuchan lo mismo. Y este tema de conducir, de manejar, están ellos a los 16 años en la edad en que van a presentar su examen y pues dentro de muy poco muchos de ellos conducirán, entonces ellos también tienen una opinión acerca de esa realidad de su vida. Muy bien, ¿qué es la conversación simulada? Entonces, ¿qué se pide en la conversación simulada? Responder preguntas, ¿verdad? Que le están haciendo a través de una grabación. Pedir clarificación o más información. Entonces, es importante que nosotros le compartamos a nuestros estudiantes esto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a responder una pregunta. Vas a pedir clarificación o más información acerca de un tema específico y vas a responder con detalles. Muchos estudiantes se quedan, piensan que los 20 segundos son los 20 segundos más largos del mundo y a ellos les parecen que son 2 horas, porque piensan en responder la pregunta, pero se olvidan de los detalles. Hay que dar detalles para poder cubrir esos 20 segundos. Eso es lo que se está pidiendo y generalmente es lo que se pide en estos ejemplos que nos trae el College Board. Algunas veces quieren que contestemos afirmativamente, otras veces negativamente, que eso es otro punto importante que tenemos que señalarle y hacerle caer en cuenta a los estudiantes. Mira, te está diciendo que contestes positivamente, te está diciendo que contestes negativamente, porque muchos de nuestros estudiantes no le ponen atención a ello. Así que hay una serie de estrategias para practicar esta conversación simulada que quiero compartir con ustedes hoy. La número 1 dice solo el comienzo. Entonces, ¿de qué se trata esta estrategia? Trabajando en pareja, los estudiantes crearán una pregunta y una respuesta solo para el comienzo de la conversación. Cada pareja escoge 5 temas y escribe 5 preguntas basadas en esos temas. Los estudiantes cambian de pareja. Uno de ellos hace una pregunta al otro estudiante y se siguen rotando los estudiantes por lo menos 5 veces. Entonces, esto es una actividad bastante interactiva que nos permite de una manera muy fácil retomar y repasar los temas AP,
que son 6 temas, ¿verdad? Entonces, primero en parejas, ellos escriben sus preguntas y hacen unas respuestas posibles y después se van rotando con otros compañeros para irles haciendo esas preguntas que los otros le respondan y sucesivamente. Entonces, al final de la actividad, pues si tienes una clase con 30 estudiantes, pues imagínate cuántos intercambios hay en esa clase de 30 estudiantes y cada vez que hay un intercambio se están haciendo 5 o 6 preguntas de diferentes temas, que solamente sea una pregunta. Eso hace que los estudiantes se sientan también muchísimo más cómodos escuchando preguntas. La estrategia número 2, responde en tu cabeza en 20 segundos. Entonces, esta estrategia es buena para que los estudiantes vayan ganando confianza. Y una cosa es decirles que tienen 20 segundos para responder y otra cosa es que ellos se enfrenten a esos 20 segundos en un ejemplo real. Cuando les dices 20 segundos, piensan, oh, fácil, 20 segundos no es mucho, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos el ejercicio en realidad, se dan cuenta de que 20 segundos es bastante tiempo. Así que lo que yo primero hago cuando empezamos a trabajar específicamente la conversación simulada es decirles, chicos, vamos a escuchar la pregunta, nadie va a decir nada, ustedes van a responder en su cabeza por 20 segundos. Y les pongo el timer grandísimo, ¿sí? Van a responder en su cabeza a la respuesta por 20 segundos. Y hacemos así con cada una de las preguntas, pero lo hacemos 2 veces. Yo sé que en el examen solamente una vez van a escuchar las preguntas, pero en la clase estamos practicando y vale la pena dejarles que la escuchen 2 veces y que respondan en su cabeza. Entonces, esto de responder en tu cabeza por 20 segundos es un ejercicio que creo que les ayuda también en la confianza frente al examen real. Número 3, haz la pregunta. Entonces, deja que los estudiantes escuchen ejemplos de respuestas y pídeles que hagan las preguntas. Es decir, para esta es muy bueno que vayamos a la página de College Board y miremos los exámenes anteriores que creo que los tienen allí desde el 2014, 2013 y que miremos las respuestas, porque hay ejemplos de respuestas que han dado los estudiantes. Entonces, que escuchen ejemplos de respuestas para que ellos hagan el ejercicio de hacer las preguntas. ¿Por qué? Porque por lo general hemos venido acostumbrándolos a que respondan las preguntas. Y cuando les pedimos que ellos hagan las preguntas basadas en una respuesta que escuchan, pues creo que están ganando mucho, especialmente cuando no sabemos qué es lo que le van a preguntar específicamente durante esta conversación simulada y que puede ser de diferentes formas. Podríamos también compartir entre todos para ver los diferentes tipos de preguntas que los estudiantes han sugerido. Número 4, aprender las interjecciones. Entonces, que practiquen sus respuestas de manera normal y que una vez las practiquen de manera normal, escojan 2 o 3 interjecciones que puedan incluir en su respuesta. Entonces, aquí tengo un enlace que no me funciona en este momento, pero que lo puedo compartir con ustedes, en el que encuentran expresiones o interjecciones que le ayudan al estudiante a que esa respuesta suene más natural. Y ustedes saben que uno de los puntos en la rúbrica se refiere a eso, se refiere a que haya una sensibilidad cultural en la respuesta del estudiante, es decir, que demuestre que está utilizando no solamente las palabras adecuadas, sino también las expresiones que generalmente se utilizarían en el mundo hispano. Así que trabajar con un grupo de interjecciones, ¿no? No tienen que memorizarse 20 o 30 porque al final eso no les va a servir de nada. Es como en el email reply. O sea, hay tantas formas de empezar el email reply, apreciado señor tal, y de cerrarlo atentamente, o estimado señor tal, y cerrarlo con sinceramente, que no vale la pena que nosotros les pidamos que se aprendan todas esas cosas. Con que se aprendan un saludo y una despedida, ya está bien. Aquí exactamente lo mismo. Trabajar con
3, 4, 5 interjecciones que van a utilizar a lo largo de sus respuestas, va a ser muy efectivo para ellos. Exprésate como un nativo. Estrategia 5. Realiza actividades orales en las que los estudiantes puedan incluir expresiones idiomáticas en español durante sus interacciones. Puedes encontrar muchas expresiones idiomáticas en español aquí y estaré compartiendo con ustedes nuevamente ese enlace para que vean esas expresiones idiomáticas que pueden incluir los estudiantes, ¿sí? Ah, unas cosas sencillas, ¿no? Como por ejemplo, wow, esa es una excelente pregunta. Bueno, yo creo que X, Y, Z en sus respuestas. Entonces, más allá de la interjección, que sean expresiones completas en español que puedan integrar en sus respuestas y que les ayuden a comprar cierto tiempo durante sus respuestas en el examen. Muy bien, solo el final. Entonces, la gran mayoría de conversaciones simuladas piden al interlocutor que se encuentren más tarde para hablar más, ¿verdad? En estas conversaciones generalmente, ¿qué te parece si nos encontramos más tarde? ¿O qué te parece si nos encontramos este fin de semana y hacemos planes o esto y lo otro? Pide a los estudiantes que escriban y practiquen respuestas a propuestas para verse más tarde. Por ejemplo, podríamos vernos el fin de semana para hablar más de esto. ¿Te parece si quedamos mañana en el restaurante? Podemos encontrarnos en la escuela antes de las clases. Entonces, que practiquen respuestas a este tipo de propuestas, porque he observado que por lo general los estudiantes como que al final ya quieren cerrar la conversación y se sorprenden un poco que tengan que decir algo más, porque les hacen una pregunta, ellos responden la pregunta, pero como que se les olvida que les dicen que si podemos vernos más adelante. Entonces, es algo que debemos practicar también. Perfecto, perfecto todo esto. Muy bien. Entonces, vamos paso a paso. Cuando nos enfrentamos a la conversación simulada, lo primero que tienen que hacer los estudiantes y que tenemos que sugerirlos es que los estudiantes lean la introducción, que lean la introducción, porque muchas veces ellos se pasan la introducción y en la introducción hay claves específicas que les pueden ayudar en el tipo de respuestas que ellos están pensando en dar. Lean el esquema, es decir, el outline de la conversación. El outline de la conversación, el esquema que se les está dando, que lo lean para saber qué tipo de respuestas ellos tienen que entregar. Empezar la grabación, pero ellos van a tener 20 segundos para responder mentalmente. Hablamos de esa estrategia. Entonces, ir paso a paso. Y hacer eso con cada una de las preguntas mientras estamos practicando por primera vez la conversación simulada. Muy bien. Continuamos. Repetir preguntas, pero 5 voluntarios contestarán una cada uno. Entonces, vamos a seleccionar 5 estudiantes. ¿Quién está a cargo de responder la pregunta 1? ¿Quién está a cargo de responder la 2, 3, 4 y 5? Ponemos la conversación y que cada uno de esos voluntarios responda, que cada uno de esos voluntarios responda a su pregunta, sin tener que hacerlo todos con la clase. Generalmente podemos encontrar por lo menos 5 voluntarios que quieran responder frente a la clase. Y eso es muy importante porque pones la pregunta, responde el voluntario e inmediatamente les das feedback. Les dices, bueno, me parece que tu respuesta fue completa, me parece que tu respuesta usó los 20 segundos de manera adecuada o me parece que pudiste decir más, me parece que no entendiste la pregunta. Cuando nosotros hacemos ese tipo de análisis con los estudiantes, para eso es la clase. La clase no es para practicar y ver si lo hicieron bien o lo hicieron mal al final. No, la clase es para practicar este tipo de cosas despacio y darles confianza a través de estas estrategias. Muy bien, entonces completar la conversación con voluntarios, hacer comentarios después de la intervención de cada voluntario, eso sí, como les digo, ser muy amables con ellos. Y después de ello, permitirles que escriban sus respuestas. En lugar de decirlas, en lugar de pensarlas, que las escriban antes de que les pidamos que graben.
Entonces, cuando escriben sus respuestas, les vamos a dar 30 segundos, porque uno se demora más escribiendo que diciendo. Pero ese es otro buen ejercicio, que ellos escriban las respuestas. Entonces, miren, ahí tienen diferentes estrategias para hacer cosas que son significativas y efectivas antes de hacer el ejercicio en sí. No empecemos con el ejercicio en sí de inmediato porque eso va a frustrar a muchos de nuestros estudiantes. Aquí tengo un documento en donde he recopilado una serie de ejemplos reales de diferentes años de los exámenes de AP. Esto viene del College Board, pero lo recopilé en un solo documento. Oh my gosh. Simulated Conversation. Entonces, Interpersonal Speaking, en ejemplo del 2015. Aquí está lo que pregunta el prompt real del examen. Oye, ¿qué te parece si planeamos una cena entre nuestro club y el club internacional y el tuyo? Yo podría traer crepas francesas o salchichas alemanas. ¿Con qué platos típicos podría contribuir el club de español? Y la respuesta que dio este estudiante, que es una transcripción original de su respuesta. Hola José, me interesan muchas tu idea. Pues el Club de Español puede traer muchas cosas, como el flan de España, posiblemente las tapas de México. Los dos son muy deliciosos y les sugiero mucho. También hay unos postres como y ¡pup! Ahí se acabó el tiempo. Pero resulta que esta es una respuesta súper completa. Está respondiendo, está indicando que entendió la pregunta y está dando ejemplos muy concretos de la cultura eh, del país o de la cultura hispana. Entonces, este es un ejemplo de 5 puntos, de acuerdo con el comentario que hace aquí el College Board. Yo he hecho una cuenta de palabras, porque siempre me interesaba saber, ok, como cuántas palabras utilizan los estudiantes cuando responden de manera adecuada, es decir, para un 5. Así que, bueno, esta es una cuenta de palabras como para tener en cuenta qué palabras se repiten, qué palabras no se repiten, porque al final eso demuestra que con realmente muy poco vocabulario se puede responder bien a una conversación simulada. Veremos otro ejemplo del 2016. Hola, siento haberme perdido tu fiesta de cumpleaños. Ese día me tocó trabajar como voluntaria en el centro social. ¿Cómo estuvo la fiesta? Hola, Sonia. Yo entiendo completamente. Fue muy divertido la fiesta. Me siento muy triste que no pudiste estar allí. ¿Cómo fue tu cosa? Bueno, este estudiante, pues, dice, fue muy divertido la fiesta, ¿sí? ¿Cómo fue? Que se le olvidó de qué estaba hablando, pues tu cosa, como por decir la fiesta. Entonces dice, lamento no haber asistido. Por cierto, ¿sabes que están buscando voluntarios para trabajar con niños? ¿Te interesa participar? Sí, me interesa. Interesaría participar en esto. A mí me encanta trabajar con los niños. ¿Cómo escuchaste de la oportunidad? Yo estaba buscando algo así por meses. Qué interesante. Bueno, al final dicen que errors do not impede comprehensibility. Like, ¿cómo fue tu cosa? ¿Cómo escuchaste de la oportunidad? Estoy interesada a hacer algo, una posición regularmente, solo que no puedo hacer otra cosa tarde. The pronunciation, intonation, and pacing makes the response comprehensible. A este estudiante también le dieron 5 en esta parte. Yo creo que básicamente es porque el lector puede ver que está entendiendo todas las preguntas y eso es fundamental, que entienda las preguntas y que está tratando de responderlas de acuerdo con el contexto que se le ha dado. Aquí las palabras fueron menos las palabras que utilizó el estudiante para responder. Bueno, en este documento tengo diferentes ejemplos que podemos o pueden ustedes analizar más adelante. Esos son ejemplos reales. ¿Qué buscan los lectores de AP? Es la pregunta. Entonces, este es otro documento que hice con esta cuestión. ¿Qué están viendo? ¿Qué están buscando? Es como un análisis de la rúbrica, ¿no? Entonces, están buscando respuestas que tengan sentido, que siempre estas respuestas se conecten con las experiencias de los estudiantes. Muchas veces los estudiantes buscan unas respuestas
súper complicadas. Y yo les digo, lo mejor que puedes hacer es pensar en tu propia experiencia con este tema y a partir de ahí dar tu respuesta. Siempre elabora, no solamente responde, porque si vamos a responder, pues podemos responder con un sí o con un no. Entonces es importante elaborar, corregirse. Al lector de AP no le importa que te corrijas y no te va a quitar puntos por corregirte. Por lo contrario, si no te corriges, ahí sí te quita los puntos. Que el registro sea apropiado. ¿A quién le estás hablando? ¿Le estás hablando a un amigo, a un compañero de colegio, o le estás hablando a un profesor o al presidente de una compañía? Entonces, así como en el email reply, el registro también tiene que estar apropiado. Y dar atención a la pronunciación, porque hablando otra vez de las respuestas escritas, yo les insisto a mis estudiantes, si el lector no entiende lo que has escrito, el lector no va a gastar más del tiempo que debe gastar leyendo un email reply, que son ¿qué? 3, 4 minutos máximo por la cantidad de email replies que tiene que corregir uno. Eso no son más de 4 minutos leyendo un email reply y dando una nota. Entonces, si me van a entregar un email reply en donde no puedo entender lo que está escribiendo y puede hacer que el estudiante esté escribiendo lo que es, pero yo no puedo leerlo, y ellos no son tu profesor, pues simplemente no le doy los puntos porque no entendí. Igual pasa con la pronunciación. Si no tenemos cuidado con la pronunciación, pues a pesar de que el lector hace un esfuerzo por entender, puede hacer que eso sí impida la entrega del mensaje. Y último, la variedad en la gramática, ¿no? Yo les insisto en que utilicen mucho el subjuntivo con expresiones impersonales, que es importante, es necesario, me sorprende, me pone triste, que sí, ese weirdo es fundamental básicamente para todo el examen, en todas las secciones del examen, más que otra cosa. Obviamente, trabajar el presente bien, el futuro también son importantes, pero el subjuntivo los lleva a entregar variedad en la gramática que están utilizando y eso le gusta mucho a los lectores. Muy bien. Decirles a los chicos, por favor, no hagan pausas muy largas mientras estén respondiendo. Eh, Usar expresiones de relleno es válido, pues de esa manera no se generan los silencios incómodos, como por ejemplo, déjame pensar, sí, sí, y ese tipo de cosas. Decirles que no habrá guiones ni guías, porque muchos estudiantes creen que ellos van a recibir el guión de lo que se les está preguntando, y no es así. Una cosa es recibir las sugerencias y las instrucciones, y otra cosa es recibir un guión. Importante, así como los jugadores le dicen los psicólogos a los jugadores de cualquier deporte, es muy importante visualizar al oponente, es muy importante visualizar a dónde va la bola, es muy importante visualizar cómo le vas a pegar al balón, si es fútbol, o cómo vas a lanzar el balón. Siempre los psicólogos le están diciendo eso a los atletas. Visualízate. A nuestros estudiantes también. Visualiza a la persona con la que estás teniendo la conversación. Tienes que visualizarla. No solamente escuchar como un ejercicio de lengua, sino que visualizar a esa persona. Eso te va a ayudar mejor en la comunicación. En caso de no entender parte de la pregunta, concentrarse en aquellas palabras que sí entendió y base su respuesta en ella. Una estudiante me preguntó precisamente ayer, señor, yo sé qué pasó. Me dice, ah, digamos que yo no entendí la pregunta, pero yo entiendo cuál es el tema general de la conversación. ¿Está bien si en todo caso respondo? Yo le dije, pues claro, responde en todo caso, así no hayas entendido, sabes, el tema general y es posible que le des y que sea adecuada tu respuesta. Es posible que te encuentres con un sympathetic reader y que el reader diga, bueno, no respondió la pregunta, pero está elaborando bien con el lenguaje, está respondiendo algo relacionado y puede ser que te dé medio punto ahí, ¿sí? O que no te quite. O pues puede ser que te diga, no, no respondiste lo que tenías que responder, así que pues sigamos adelante, ¿verdad?
pero por lo menos tienes tres opciones en lugar de una. Tienes tres escenarios en lugar de una. Así que sí, contesten en todo caso. Si sientes que no te expresaste bien, no quedarse atascado, expresarlo de otra manera o hacer la corrección. Y no importa si la conversación propuesta es muy básica y fácil, siempre hay que dar tantos detalles como sean posibles durante los 20 segundos permitidos. Ayer precisamente hicimos una conversación del libro famoso Anaranjado, y mira que yo miraba las preguntas en las preguntas en la guía, en el outline. No era necesario casi ni siquiera escuchar la conversación para poder dar unas buenas respuestas. Y tenemos que ver eso. Cada vez que ustedes escogen un ejercicio de conversación simulada, analicen las preguntas para ver si son ese tipo de ejercicio en el que los estudiantes realmente no tienen que escuchar mucho la conversación para dar su opinión acerca del tema específico. Eso sucede mucho también con la selección múltiple. Ir a la pregunta, mirar, hay preguntas que tú puedes responder sin necesidad de haber leído el texto, porque puede ser que trata temas muy generales o puede hacer que los distractores pues sean muy obvios y que la respuesta correcta salte a la vista. Son estrategias para ganar tiempo, ¿no? Entonces, corregirse a sí mismo, como dijimos antes, es importante. Motivar a nuestros estudiantes a que respondan a algo, no importa si no han entendido la pregunta. Ahora, algunos ejercicios para dinamizar la conversación en general en la clase de español. Que los temas, que las conversaciones sean auténticas, que sea interesante, ¿sí? Esto lo hablamos al comienzo de la presentación. Para dinamizar las conversaciones, es importante que los estudiantes trabajen en grupos pequeños, ¿sí? Creo que esas conversaciones con toda la clase son mejor cuando son guiadas por el profesor, ¿sí? Pero ya cuando los estudiantes se quiere que hablen entre sí, es mejor hacerlo en grupos pequeños. Por eso es que muchas veces nos estrellamos contra la pared cuando hacemos ejercicios como debate. ¿Por qué? Porque es que el debate está diseñado para los que pueden debatir, ¿sí? Y en un curso de 30 puede haber que haya 4 o 5 que pueden debatir muy bien, pero el resto se queda callado, a menos que estén leyendo. Y entonces es un debate en que están leyendo sus intervenciones. ¿Eso qué tiene de comunicativo? Eso es una lectura, ¿sí? Entonces es importante que hagamos conversaciones de grupos pequeños. Am, es importante también que haya un moderador en cada uno de esos grupos, como para que la conversación sea más organizada. Hay algunas técnicas para sentirse un poco más cómodo con la conversación. La primera, que es el del cuchicheo. Entonces, en parejas trabajan los estudiantes, el profesor propone un tema y en 3 minutos los estudiantes tienen que hablar. Cuchicheo means whispering, entonces que hablen así. Entonces, si entra el director de la escuela, estamos. ¿Qué pasa? Cuando los estudiantes hablan así, el cerebro inmediatamente presta atención. El cerebro reacciona así. El cerebro te dice, esta es una conversación importante y tengo que prestar atención a lo que estoy diciendo. El Philips 66. 6 estudiantes, un moderador, un secretario, 6 minutos para llegar a un acuerdo con respecto a un tema presentado por el profesor. Un mini debate. Eso es el Philips 66. Mini debate, solamente con 6 estudiantes, 6 minutos. Muy bien. Es importante, nuevamente, que, bueno, esto no lo dije antes, pero sí es importante que esas conversaciones estén conectadas con sucesos actuales. No necesariamente del mundo, pueden ser sucesos en la escuela, ¿sí? Ah, que, por ejemplo,
no sé, hubo una fuga de gas en la escuela el día anterior y hablar de esas cosas y que eso nos lleve a hablar del medio ambiente. am, Cosas que estén pasando en todo caso en el mundo real de los estudiantes, hechos interesantes. Am, es importante también que no seamos demasiado estrictos en cuanto a la organización física de la clase cuando están tomando parte en conversaciones, dejar que los estudiantes busquen su lugar adecuado para hablar, porque eso los hace más cómodos. Y es importante que los estudiantes conozcan las normas de una buena conversación. Básicamente es escuchar y dejar escuchar y dar tu opinión, pero siempre escuchar, que esos momentos queden claros, ¿verdad? Muy bien, y yo insisto con que el tema tiene que ser interesante, pero que el profesor esté allí como coordinador y no necesariamente siempre diciéndoles qué es lo que tienen que decir o no decir. Temas y subtemas importantes y usados en el pasado en la conversación simulada. Este es otro documento que hice para mis estudiantes, que puedo compartir con ustedes sin ningún problema. Miren, estos son temas que han salido en la conversación simulada a través de los años. Clubes culturales en la escuela, fiestas de celebración personal o festivales, cosas interesantes sobre tu comunidad, charlas o entrevistas con consejeros, directores o profesores sobre el futuro, personas o lugares famosos del mundo hispanohablante, ir de compras al centro comercial o la plaza de mercado, la tecnología, medicina tradicional versus medicina holística, arte latinoamericano, arquitectura latinoamericana, turismo en Latinoamérica, desastres naturales en Latinoamérica, organizaciones sin ánimo de lucro, héroes de Latinoamérica, diferentes idiomas en Latinoamérica y en España. Entonces, es importante que revisemos estos temas para que los estudiantes estén familiarizados con mm, las palabras y que cuando les vayan a hablar acerca del quechua, pues no queden con quechua, ¿qué es eso? Sí, que ya sepan que es un idioma muy hablado, por ejemplo, en Perú, ¿verdad? Entonces, esto se los puedo compartir, profes, sin ningún problema, más tardecito, ¿ok? Muy bien, amigos. Otros recursos. Tenemos estos recursos aquí, por ejemplo, entrevistas simuladas. Si voy allí, les comparto este recurso que tengo en Teachers Pay Teachers. Lo importante de estos recursos es que vienen no solamente ejemplos diferentes a los que usualmente encontramos en College Board o en esos libros que publican por ahí sobre AP, sino que también doy el feedback, como si estuviera en clase. Entonces le estoy diciendo al estudiante, bueno, tu respuesta me pareció adecuada por esto y por esto. Le ha gustado mucho a los estudiantes y tengo varios recursos, entrevista simulada con retroalimentación del profesor, estrategias para la conversación simulada. Voy a compartir esos recursos también, los enlaces a Teachers Pay Teachers en el documento que les voy a pasar. Y pues esto también es una forma de apoyarnos mutuamente. Muy bien. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados esta tarde. Por favor, contáctense conmigo, sigámonos en Instagram. Últimamente me la paso más en Instagram que Twitter. Ya no me gusta Twitter, aunque tengo más seguidores allí, pero ya no me gusta. Eh, Estoy en varios grupos de Facebook. Hay un grupo de Facebook mío que se llama Teaching AP Spanish with CI, Comprehensible Input. Y hay otro grupo también mío que se llama Spanish Profs in the US. El de Spanish Profs in the US tiene profesores de todo el mundo y de todos los niveles. El de Teaching Spanish with CI es más como Estados Unidos y obviamente profesores de AP Lengua. Los invito a que visiten mi blog, en donde hay muchos artículos que pueden servirles. Y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, ahí está mi correo electrónico, diego@señorojeda.com. La próxima semana, domingo, 2 de la tarde, hablaremos acerca de de la comparación cultural. ¿Ok? Así que eso es todo por ahora. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Mm. Muy bien, me dicen que gusto en conocerme, que es la primera vez que pueden unirse y que le gustaría saber, pero quedaron ahí unos puntos suspensivos. Vamos a ver. Vamos a ver el chat. Gracias, con mucho gusto. Bueno,
¿Qué puedo unirme a tus seminarios? ¿Me puede estar cómo obtienes los links de los materiales? ¿Puedes comentar? Sí, no, si estás aquí en este momento, María Herrera, es porque te registraste. Entonces ya tengo tus datos, te va a llegar el email con los enlaces para los documentos, no hay problema. Así que no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a parar la grabación.